del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo número 4. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Dice la palabra del Señor, Gálatas, capítulo 4, verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Amén. Padre, bendícenos, Señor, en esta noche con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En el verso 7 de este mismo capítulo, dice: así que ya no eres esclavos, sino hijo, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Y este es el texto áureo, pero habría que tener este contexto para poder explicar un poco. Ya no somos esclavos, sino hijos. ¿A qué esclavitud se refiere el apóstol Pablo? ¿Y por qué se dirige a los Gálatas con este tipo de mensaje? La iglesia en ese entonces la componían dos tipos de pueblos que fueron unificados por Cristo: los judíos y los gentiles. Los judíos, al entrar al cristianismo, muchos de ellos trataron de judaizar, es decir, llevar muchas de las costumbres y rituales hacia lo que era el cristianismo. Y Pablo es uno de los principales opositores a eso, porque habla y pudo tener la revelación de parte del Señor de que la ley esclavizaba. Y él decía que en Cristo somos unas nuevas criaturas y hay una libertad. Y los paganos, los gentiles, venían de muchas religiones. Tenían muchos dioses y el Señor los había sacado de ahí y ahora conformaban la iglesia. Entonces Pablo, al ver ciertas situaciones que estaban pasando por otros que estaban tratando de enseñar algo diferente, Pablo les declara que regresar para los judíos, regresar al legalismo, no sería bueno. Y también a los paganos regresar al paganismo tampoco les sería favorable. Así que Pablo se refiere a todos estos cristianos que habían sido paganos para mostrarles lo erróneo que es regresar a una vida de esclavitud. Cuando medito en esto, veo mi vida pasada y veo mi vida de esclavitud.
quizás no reparamos como tal la vida de esclavitud. Porque en nuestra ignorancia nadie nos dijo que éramos esclavos. En nuestra ignorancia nadie nos dijo que lo que hacíamos estaba mal. Y estaba mal para Dios, no para los hombres. Porque cuando teníamos una vida, aquellos que tenían vida de libertinaje, parranderos, bailadores, bebedores de vino o de licor, era lo más normal. Ellos consideraban que la vida social exigía eso, o nos exigía eso. Bebíamos, tomábamos, comíamos, y como no molestábamos a nadie, y como no matábamos a nadie, y como no robábamos, o sea, no asaltábamos un banco, entonces, como no cometíamos esos grandes delitos, nosotros estábamos bien. Creíamos que éramos santos, creíamos que teníamos el favor de Dios, y de alguna manera teníamos algún conocimiento de Dios transmitido de generación en generación por costumbres, por rituales. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra vida en esas condiciones era vacía, porque ¿quién de nosotros no meditó en algún momento dado, después de estar en situaciones así, lo vano que era la vida? Surgieron muchas preguntas en nuestra mente, meditamos por muchas noches, que si había algo más que desgastarnos, algo más que gastar el dinero, algo más que divertirnos, algo más que andar en carnavales, en fiestas. Hay algo más. Creo que cada uno de nosotros se pregunta eso. Llegan momentos de lucidez por la misericordia del Señor a nuestras vidas, y es cuando nosotros podemos meditar. Y aquellos que tenemos una coraza, o aquellos que tenemos una callosidad un poco más dura para tener este tipo de sensibilidad, de despertar estos sensores espirituales, creo que Dios nos trata. Nos trató el Señor cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones. Nos estrechó por alguna enfermedad, nos estrechó por alguna situación difícil, familiar, nos estrechó en una relación matrimonial, nos estrechó económicamente cuando nosotros teníamos una soberbia, cuando nosotros éramos altaneros, cuando nosotros creíamos que con nuestro dinero podíamos comprar al mundo. Dios nos estrechó. Como jóvenes también, porque recuerdo que en mi vida había una incesante búsqueda de Dios. Habíamos oído en una forma desordenada y distorsionada lo que era Dios. Y me puse a buscarlo. Y en esa búsqueda del Señor, en ese paganismo que puede ofrecer, la iglesia tradicional no llenaba las expectativas. Y entonces me fui a meter hasta en movimientos de ocultismo. Y esos movimientos empiezan a llenarlo a uno de teorías, conceptos, y uno cree que van en camino correcto. Y yo como joven, cuando uno está de 15, 17, 18 años, 20, 21 años, uno es un joven que absorbe rápidamente cualquier cosa, y uno busca un ideal, uno busca un modelo a seguir. Lastimosamente, cuando no hemos tenido padres que nos den el ejemplo, y padres que no fueran cristianos, evangélicos, no teníamos esa oportunidad de poder encontrar la verdad. Y entonces, en esa búsqueda de la verdad, fuimos a parar a lugares que no teníamos que parar. Y ese paganismo y esa hechicería, esa idolatría, esa brujería, ese esoterismo que es mezclado allí como un concepto, no es al azar, sino que es algo muy entretejido por la maldad, por Satanás. Lo mete como nueva era para todos. Y la nueva era en nuestra época era algo que iba muy de la mano con el pensamiento rebelde de la propia juventud. La música, la forma de vestir, los modelos, los ídolos del cine, de la televisión, de la música misma, nos atraen, nos llevan.
Y entonces uno viene a estar en esas situaciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando el Señor lo saca a uno de ahí, uno se ve realmente haciendo el ridículo total. Situaciones totalmente ridículas que uno llega a creer. ¿Y cómo es posible creer eso y no creer a la verdad de Cristo? A la exposición tan sencilla del sacrificio de Cristo, del amor de Cristo, de la resurrección del Señor, de la redención del Señor, de su plan de salvación, cosas que le llegan a uno, pero Satanás estorba. Satanás no quiere que se reciba eso. Y entonces como joven uno prefiere creer algo diferente. Creía que con ejercicios de yoga podía alcanzar un nivel superior. Era capaz de ponerme de cabeza y estar por horas así meditando en posiciones que le inventaban a uno que uno se podía poner. Y uno creía que eso lo iba a llevar a un nivel, ellos dicen iniciación. Sutilmente lo están introduciendo a uno, a otras cosas, a otros niveles. Pero en la misericordia del Señor, tal como dice en el verso 9 de lo que leíamos, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, este es el punto, o más bien siendo conocidos por Dios. O sea, el Señor ya nos conocía. El Señor sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Desde jóvenes, desde niños, desde que estamos en el vientre de nuestros padres, el Señor sabe. Y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Él tuvo misericordia de todos aquellos que ahora estamos acá y hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué volver atrás? Y esa es la preocupación de un padre, de un pastor, de un apóstol como Pablo. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué regresar a esa vida de miseria cuando ahora tenemos a Cristo Jesús? ¿Qué nos desmotiva? ¿Qué nos desanima? ¿Qué nos infesta? ¿Qué nos carga en contra del Evangelio? Esas son las preguntas. Y en el otro extremo estaba también la posición de los religiosos, aquellos que consideraban que el judaísmo era la única forma. Y entonces el apóstol Pablo, siendo israelita y siendo también él con un pasado de mucho legalismo, tiene propiedad para hablar y tiene propiedad para decirles a ellos que eso tampoco es correcto. Porque en las iglesias también muchas veces nos llenamos de personas legalistas, que juzgamos a todos los demás, que creemos tener la razón de la palabra de Dios, que creemos tener la verdad de nuestro lado y que somos unos inquisidores para con todos los demás, sobre todo con aquellos que le fallan al Señor o le fallamos al Señor. Aquellos que pecamos voluntaria o involuntariamente, no hay una misericordia de parte de aquellos que nos ven sin ojos de amor, sin ojos de piedad. Entonces ambos elementos eran peligrosos. El judaizante metiendo un montón de rituales y costumbres, queriéndolo meter a la iglesia, ¿verdad? Cosas de las que ya había sido librados el apóstol Pablo, y explica que ya fue liberado de todo eso. Entonces, ellos habían llegado al conocimiento verdadero de Dios a través del Evangelio. Sus vendas habían sido removidas y pudieron ver el error tan grande en el que habían estado. Todos nosotros podemos ver en este buen sentido, volver a ver atrás y ver de dónde nos sacó el Señor. Podemos ver hoy sin vendas y decir qué tremendo nuestra vida anterior sin Cristo. Todas las locuras que hicimos, todos los desórdenes que hicimos, todas aquellas cosas que quedan en nuestra memoria, ¿verdad?, que no fueron agradables y nos arrepentimos de ellas y nos duele en nuestro corazón, pero las hicimos. Sin Cristo las hicimos. Pero Dios nos perdonó. Y nos perdonó y nos dio esa vida nueva ahora,
Y Pablo dice, no es posible que querramos volver a eso. No es posible. La ley, más adelante lo vamos a explicar, pero dice, la ley mataba. La ley esclavizaba porque era necesario el cumplimiento o el fiel cumplimiento de toda la ley para alcanzar una salvación. Y a Pablo le fue revelado y él pudo llegar a comprender que como hombre no podía. No hay ningún hombre capaz de poder hacerse perfecto a través de la ley. Porque tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza de pecado, tenemos una naturaleza en nosotros que tiende hacia el mal, que tiende hacia el pecado. Se fascina, es sensual en todo su sentido, es sensual. Y esto está muy amarrado al alma, y entre el alma y el cuerpo hacen esa unión, hundiendo al espíritu y no permiten que surja ese nuevo hombre que es realmente un hombre espiritual. Entonces, Pablo aclara también acá de que llegaron al conocimiento de un Dios verdadero, que esas vendas habían sido removidas, pero ve aquí un error en ellos, el querer volver atrás. Pablo aclara que la salvación no es una iniciativa del hombre, sino de Dios mismo. Porque todos nosotros, por nuestro entendimiento, no somos capaces de buscar a Dios. Todos nosotros. Nosotros decimos, yo llegué a Cristo y hice esto, hice lo otro, pero sí, pero ¿qué nos llevó a eso? ¿Qué llevó a ese detonante? O sea, ¿cuál fue el camino? Y usted puede meditar en su camino y se va a dar cuenta de que algo estuvo pasando. Hubo una necesidad de Dios, la búsqueda de Dios. Como lo dije, a muchos nos estrecharon el camino. Como el camino es estrechado allá en el rastro para el sacrificio de los animales. O sea, hay un corral muy grande, pero luego se empieza a estrechar y hasta que el animal tiene que pasar y no hay para atrás, no hay reversa. Y el animal tiene que morir. Va a ser sacrificado para convertirse después en alimento para nosotros, la carne. Pero pasa esa dificultad, pasa ese calvario. Entonces, esa condición de estrecharse y de estrecharse es lo que Dios hizo con nosotros. Para aquellos que quizás más duros, más fuertes, más resistentes, nos oponíamos a Dios. Dilatábamos el encuentro con el Señor. Recuerdo desde niño conocí que habían iglesias evangélicas, pero no me llamaba la atención. De joven conocía que habían iglesias evangélicas, había cerca una casita donde yo vivía allá en Apopa, y hacían culto, y yo le daba el volumen, y ponía música estridente a todo volumen, porque no quería oír las alabanzas, no quería oír los coritos. Entonces me sublevaba, había una naturaleza ahí que se resistía. Hasta que el Señor me estrechó. Me llevó a una situación de cama, imposible de moverme, imposible de tomar mis propias decisiones, todo dependiendo, en ese caso, para mí, de la mano de los médicos. Pero era la mano de Dios. Y hasta ahí donde ya estaba con sueros, sondas, y donde no me podía mover, ni podía ni hablar, ahí llegaron a predicarme. Y ahí sí asentaba, con toda la devoción asentaba. No podía apagar mis oídos a lo que me estaban diciendo. Y tuve que escuchar que escuchar a una mujer, a una enfermera, de la cual el Señor usó como instrumento para hablarle a alguien que no quería de Dios. Y pude escuchar. No había opción. Pero había una necesidad de Dios y había una búsqueda de Dios, y las veces que se nos presentaba la oportunidad, rechazaba. Porque cuántas veces lo invitaban a uno y uno decía, no puedo. Nos escondíamos, eludíamos el camino, evitábamos la conversación, evitábamos la llamada, evitábamos la invitación.
Rápidamente nos deshacíamos de los trataditos que nos daban, donde iban un par de citas bíblicas y donde siempre iba a haber la pregunta, y usted sabe, si se muere, ¿para dónde va? Y entonces eso le daba miedo a uno y rápidamente se deshacía de eso. Y habíamos otros más ignorantes que decíamos, yo voy al cielo por mi religión. ¿Por la religión? ¿Por fiestas de guardar? ¿Por comulgar una vez al año? ¿Por ir a una actividad de ellos una vez al año? ¿De la religión? No es posible. Desconocíamos la palabra de Dios, y aunque teníamos una Biblia de cabecera o abierta ahí en cierto salmo en nuestra casa, o imágenes, eso no iba a sacarnos de la miseria en la que nosotros nos encontrábamos como seres humanos. Aunque usted tuviera un buen trabajo, aunque usted tuviera una buena familia, aunque usted tuviera una buena educación, usted tuviera una buena escuela, aunque usted tuviera todo, no estaba completo. Y aquellos que estábamos en miseria, aquellos que estábamos padeciendo hambre, aquellos que estábamos padeciendo persecución, aquellos que estábamos padeciendo de un problema serio familiar, que nos enfrascábamos en ese problema y no salíamos del problema, tampoco nos dábamos cuenta de la necesidad de Dios. Hasta que Dios tuvo misericordia. Por eso dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que, conociendo al Señor, nos queremos alejar? Esa es la gran pregunta del apóstol Pablo. ¿Cómo es que ya disfrutando de la salvación, habiéndonos bautizado, habiendo muchos siendo bautizados en el Espíritu Santo, cómo es que puede llegar un enfriamiento, cómo puede llegar un desgano, y cómo es que nos queremos alejar de Dios? Dice en el verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahí habla algo a los judíos. Guardáis es hablando de todas las celebraciones, todas las fiestas que los judíos tenían. Los días habla acerca del sábado. Los meses habían, según números, según Levíticos, había unos días por el cambio lunar que se celebraban también. Y luego los tiempos se refiere a las estaciones, en donde comenzaban las cosechas, y esto marcaba fiestas judías. Y lo quiero aclarar, no estaba el apóstol Pablo en oposición a las festividades judías, ni a lo que enseñaba la palabra del Señor. Ya lo vamos a explicar por qué. Pero sí dice a estos que están más preocupados por esas actividades, por introducirlas a la iglesia de Cristo. Ese es el problema. Las querían introducir rituales a la iglesia. Cosas que eran muy propias de los judíos, es como actualmente también. Muchos en la iglesia, de repente hubo un movimiento ahí que querían meter muchas costumbres, hasta el sacrificio de un cordero, dentro de las iglesias. Si eso habla de un pacto antiguo, no de un nuevo pacto. Y entonces todo eso no era correcto, porque esos son movimientos que confunden y que no son de acuerdo al Evangelio, que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace. Y aquí menciona algunas cosas que estaban practicando o a punto de practicar como requisitos para una vida en Cristo. Y eso no es correcto. Eran parte del judaísmo, y llevarlas al cristianismo era volver atrás. Todas esas fiestas judías con un simbolismo tremendo, como dice el mismo apóstol Pablo, son un símbolo, son una sombra, son un ejemplo, hablan para lo que iba a ser en Cristo Jesús, pero no son el todo. No podemos despreciar ahora el sacrificio de Cristo y volvernos al culto arónico, por ejemplo.
que es una mezcla en la Iglesia Universal actualmente. El universalismo mezcló rito aarónico con rito pagano romano. El culto al sol se estableció como uno de las principales. Por eso usted ve a sacerdotes de esas religiones que ocupan la vestidura levítica, la corona, el gorro y muchas otras cosas que están dentro del ritual, porque lo introdujeron. Cuando la iglesia tuvo un casamiento, ¿verdad?, con el gobierno, se popularizó de esa forma y se mezcló. Y esa mezcolanza estuvo en la iglesia, después de la iglesia, de los principios de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia se convirtió en iglesia-estado, se metió todo eso. Pablo estaba muy atento a esto, porque era un hombre de Dios y él estaba resguardando a la iglesia de Cristo aquí en Gálatas con esta advertencia de que no podía hacerse mezcla, no podía llegarse nuevamente a un judaísmo, sino que habían salido de ahí. Entonces Pablo no estaba en contra de la práctica de los días festivos para los judíos, pero sí que se impusiera esta como actividades, como parte de la salvación. Eso no era posible. La salvación es de parte de Dios y es gratuita. Y se recibe cuando usted acepta a Cristo en su corazón. Así que no podían ser parte del cristianismo, porque el evangelio no lo enseñaba. En el verso 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y dice el 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahí comienza un temor de un pastor espiritual, de un padre espiritual, de un apóstol. La palabra aquí dice trabajado. La palabra griega de trabajar aquí es kopao, con K, kopao. Y eso hace referencia literalmente a trabajar, o que usted trabaje hasta el agotamiento total. Cuando usted hace una jornada de trabajo, ya sea física o mental, trabajo, usted esté usando su mente, su cerebro, usted esté utilizándolo 6, 8, 10 horas en agotamiento total, usted queda desgastado, decimos, usted queda agotado, o físicamente, aquellos que hacen una tarea de un jornal, de una actividad física. Imagínense a alguien de la obra, de la construcción, imagínense a alguien que trabaja de cargar un camión, que tiene que hacer un ejercicio físico constantemente. Yo he visto a esos hombres que se ponen hasta 2 bolsas, ya sea de cemento, o ya sea también de granos básicos, o de alimento procesado, y caminan sobre un tablón y están cargando un camión. Entonces hay una carga constante y es un trabajo de ir y venir, porque lo hacen contra el tiempo y lo hacen súper rápido. Pero es agotador físicamente. Entonces la palabra es kapao. Todo el esfuerzo que el apóstol Pablo estaba haciendo por ellos, como su cobertura, como su apóstol. Todo el trabajo que hace un pastor en la dedicación para un mensaje que va a durar 45 minutos, 50 minutos, pero el esfuerzo que se hace para llegar a condensar, a resumir eso que Dios quiere que se transmita. No es una preparación, y lo hemos aprendido acá, no es la preparación previa, no es la preparación previa. La preparación previa pueden ser 8, 10 horas, 12 horas. Pero para llegar a eso son años de esfuerzo, años de sacrificio, años de desvelos, años de limitaciones, años de renunciación a muchas cosas. Entonces, dice Pablo, el trabajo, el kapao, me temo que ha sido en vano. Y la palabra vano es eike. Así como cuando usted decimos keike, ¿verdad?
¿Querés un pedazo de cake? No, ya decimos pastel, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitos, cake. ¿Querés cake lido? Le decimos. Quítale la K del principio. O la Q y la U. Cake. Entonces, eike, que quiere decir sin causa, sin objeto, ociosamente, sin razón. O sea, el trabajo, todo ese esfuerzo que haya sido en vano. Eso es como cuando a veces el trabajo se ve frustrado. Imagínense, usted trabaja unas 4 o 6 horas procesando un documento y de repente al final se le pierde el documento o no lo guardó. Entonces eso es ociosamente, eso fue en vano todo su esfuerzo, todo el sacrificio que usted hizo, todo ese seso que le puso ahí para concentrarse y darle ahí, ¿verdad? El tecleado, picapollo, no sirvió de nada, se perdió. Entonces Pablo dice en este verso: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Es decir, hice un gran trabajo hasta agotarme físicamente, hasta desgastarme físicamente, hasta enfermarse, porque aquí lo habla de enfermarse, sin causa, sin un objeto. Pablo habla de su labor como ministro acá y de su trabajo. No que él lo haya hecho en vano, porque no es que él lo haya hecho en vano, sino que lo vano lo hace la respuesta de los demás. Como padre, como padre usted hace un esfuerzo de educar, de aconsejar, de cuidar, de alimentar, de vestir, de aconsejar y de volver a aconsejar a sus hijos en todas las edades, desde pequeños hasta que todavía ya son viejos y somos viejos y seguimos recibiendo consejo. Y amén, esa es la labor de un padre y de una madre. Y es bueno. Pero la incertidumbre en el padre o la madre es: ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a tomar el consejo o no lo va a tomar el consejo? Entonces van a haber frutos de las decisiones de los hijos. Y entonces esa es la preocupación, me temo, ese es el temor del apóstol Pablo, como padre espiritual. Me temo que haya trabajado en vano. No que él considere vana su labor, porque no considero que como padres desvaloremos lo que hemos hecho. ¿Sí? No es que nosotros después nos arrepintamos de todo el esfuerzo que hemos hecho por educar a nuestros hijos. No nos arrepentimos. Pero sí hay dolor cuando los hijos no toman el camino correcto, cuando no toman el consejo, cuando no van por la buena senda. Sí hay un dolor, hay un temor como padre, porque sabemos hacia dónde pueden dirigirse si el Señor no corrige por las malas decisiones. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo. Haber trabajado hasta agotarse con este pueblo y que este pueblo pues exista la posibilidad de que desvalorice el trabajo que él ha hecho como pastor, como apóstol. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y dice en el verso 12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjese que el apóstol Pablo acá, en primer lugar, habla de que su mensaje no fue aceptado de forma genuina en sus corazones. Y ese es un temor de todo pastor cuando predica, que su mensaje no sea aceptado en los corazones de forma genuina. También lamenta que después de experimentar
un derramamiento del Espíritu Santo, un conocer de la palabra de Dios, un caminar a través de una doctrina sana, de una doctrina rica, de una doctrina para vida, ellos quieran regresar a la ley o al mundo. Ese es un temor que él tiene. Entonces viene Pablo y les dice que sean como él. No es que sea el mejor ejemplo Pablo como hombre, pero Pablo trata de hacer muchas cosas de la mejor manera, lo que Dios le permite, lo que el Señor le revela y lo que él siente, ese compromiso. Y eso le pasa a un padre. Cualquier hijo puede señalar los muchos errores de un padre. Pero todo hijo bien educado y todo hijo sabio va a callar. No va a mencionar los errores de su padre. Porque no le corresponde a él juzgarlo, porque es hijo. No puede el hijo levantarse y señalar o refutar incluso el mensaje que le está dando el padre. Su padre no puede. Aunque el hijo tenga la razón, aunque el hijo crea tener la verdad, porque muchos de nosotros rechazamos el mensaje porque nosotros tenemos nuestra propia opinión, tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia forma de pensar, fuimos educados de una forma, eso hace un marco de referencias para nosotros, y entonces cuando el mensaje no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos, lo rechazamos. Oímos una palabra y no estamos de acuerdo con la palabra, la rechazamos. No somos capaces de atesorarlo y esperar el tiempo de parte de Dios, sino que nos pronunciamos, y ese es el problema. Si nuestros hijos se pronuncian, ¿verdad?, es una malcriadeza de parte de nuestros hijos. Si nuestros hijos objetan lo que le estamos diciendo, es una mala crianza de ellos. Aunque tengan la razón, lo más prudente es callar y aceptar lo que el padre está diciendo, aunque el padre esté equivocado. Pero ahí se ve, cuando hemos llegado a la edad adulta, cuando hemos llegado a la madurez, cómo fuimos educados. Y cuando somos capaces de refutar o levantarnos, ahí se ve la mala educación que tenemos, lo irreverente o lo necio y cegados que estamos porque creemos que tenemos conocimiento. Hace muchos años acá, yo estaba compartiendo justamente de una porción de Gálatas y ahí había un señor que no le gustaba. Y entonces dijo, no, eso no es así. Y empezó a hablar. Estaban a la par otros hermanos y los empezó a decir, no, eso no es así, eso no, empezó. Posiblemente él tenía más conocimiento que yo y está más preparado que yo, pero era un mal educado, ¿verdad? Era un mal educado, porque el hecho que tengamos más conocimientos que otros, ¿verdad?, por lo menos tenía que tener misericordia de aquel que se había parado enfrente sin tener la capacidad, ¿verdad? Tenía que haber callado. Y si él consideraba que tenía de parte de Dios la sabiduría, me hubiera llegado como un anciano o como un padre para poderme enseñar aparte y no ponerse en una posición, ¿verdad?, de señalamiento. El Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Pero creo yo que también nosotros no podemos tener esa aptitud, esa actitud, con C, no con P, esa actitud. Entonces, Pablo les pide que sean como él. Pablo fue sacado del legalismo y del ritual. Filipenses 2:16, si usted me acompaña. Y más adelantito, un par de paginitas de Gálatas, Efesios, Filipenses 2:16. Ahí dice asidos, o sea, agarrados, todos los cristianos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén.
más adelantito ahí, en el 3:5, dice el apóstol Pablo hablando de él: circuncidado al 8º día, o sea, cumplía el ritual, ¿verdad? El ritual judío. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces Pablo acá dice que ha hecho una renunciación a todo por el amor de Cristo. Ha dejado todo. Y hace poco aprendíamos de venderlo todo y comprar el tesoro, que es la figura del reino de Dios. Dejarlo todo es el ejemplo que les quiere dar el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Todo lo que él consideraba que era de valor, todo lo que él consideraba que lo hacía grande, todo aquel pensamiento que él había manejado, todo aquello donde había estudiado, todo eso él dijo, es vano para mí, por el amor de Cristo. Soy capaz de renunciar y he renunciado a todo eso, he sido capaz de renunciar a todo eso por el amor de Cristo, porque amaba a Cristo. Entonces Pablo sacó el legalismo, sacó el ritual, sacó todo aquello que aparentemente lo hacía grande cuando dice hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, no era cualquier tribu. Fue la tribu de donde surgió el primer rey, Saúl. Él llevaba el nombre de Saúl. Entonces está hablando de una grandeza que él puede poseer. En cuanto a la ley dice irreprensible. Es decir, podía señalar a los demás errores a través de la ley. Pero cuando llegó a Cristo Jesús, él se dio cuenta de que nada de eso le servía. Y entonces él amó al Señor, de tal manera lo amó que fue capaz de renunciar a todo y de buscar a Cristo en la forma más pura, en la forma más sincera, en la forma más simple, a través del Evangelio de Cristo. Entonces Cristo lo había salvado y él reconoció que lo externo que él podía poseer no tenía nada que ver con la salvación. No que fuera hebreo de hebreos iba a ser la puerta para ser entonces salvo, porque al mismo día se podía convertir uno que viniera de la gentilidad, y igual iba a ser su hermano en Cristo, iba a ser salvo, iban a tener la misma posición. Entonces él les dice que sean igual que él, porque él se baja, les dice, yo me he bajado y ahora soy igual que ustedes. Sean todos ustedes igual que yo. ¿En qué sentido? En la búsqueda de Cristo. No en el carácter de Pablo, sino en el carácter de Cristo. Lo que Pablo podía aportar de Cristo era lo salvable en Pablo. Era lo grande en Pablo, lo que había de él, de Cristo. Todo lo demás era como basura para él. Entonces se puso al nivel de ellos para ganarlos. Y esto ya lo había mencionado también. Era la forma de evangelizar de él, era la forma en que él lo ganaba a Cristo. Y si usted me acompaña, primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9, verso 19.
dice el apóstol Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Verso 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Verso 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahí dejamos la lectura. Entonces Pablo es un ejemplo de lo que ha hecho, de lo que representa el sacrificio, el verdadero sacrificio. Incluso los padecimientos y las enfermedades, los vituperios y el dolor que pudo experimentar, él decía que lo tomaba de buena manera porque lo acercaba un poco a comprender la grandeza del Señor en su sacrificio, en su amor, en su desprendimiento de lo más noble, de lo más sublime, de lo más real como Cristo, como Dios, de toda esa nobleza y de toda esa realeza que él pudo haber tenido, desprenderse de todo eso y pasar todos los padecimientos que Jesús tuvo que padecer, que tuvo que pasar por amor a nosotros, soportar por amor a nosotros. Entonces Pablo dice, yo quiero hacerlo de esa manera y quiero que ustedes también me vean de la misma forma, como copartícipes, como coherederos, que seamos iguales. Entonces Pablo habla de la enfermedad que él padeció y dice que tenía un aspecto feo, pero sin embargo, como lo recibieron de la mejor manera, como si hubiesen recibido a Jesús, al mismo Cristo, lo recibieron a él. Entonces él resalta, fíjese bien, ese amor, ese cuidado, ese detalle que ellos tuvieron, los de la iglesia en Galacia, los Gálatas, para con él cuando él estuvo enfermo. Y dice que hubiesen sido capaces, algunos de ellos, de quitarse sus propios ojos y dárselos a él. No dice qué enfermedad tiene y se especula, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero su aspecto no era bueno, no era agradable, mas sin embargo lo recibieron muy bien. Entonces él ahora entra en un dilema, porque ahora rechazan el mensaje de él. ¿Cómo es posible con aquellos que hemos compartido casa, hogar, familia, comida, con aquellos que convivimos en actividades, estuvimos años en la iglesia, cuando hay un mensaje que no es de acuerdo a lo que ellos piensan, cómo es posible que lleguen a una separación, a dejar la iglesia? ¿Cómo es posible? Y eso es lo que empieza ahora a hablar. ¿Cómo es que me demostraron amor? ¿Cómo es? Y es genuino, él lo dice, es genuino el amor que me demostraron. Durante su enfermedad, Pablo pudo ver esa acción de los Gálatas, pero ahora viene una inconsistencia, que el amor que ellos le habían mostrado, todo ese aprecio que le habían mostrado al apóstol, ahora era en amistad por la palabra, por el mensaje. ¿Cómo es que podemos llegar a esto? Porque ellos estaban dejando el mensaje genuino que el apóstol Pablo presentaba, traía siempre, por un mensaje de unos engañadores que eran una falsa doctrina. ¿Cómo se puede cambiar tan fácilmente el carácter humano? ¿Cómo es que buscamos la conveniencia? ¿Cómo es que este mensaje sí y este mensaje no? ¿Cómo es que esto acepto y esto no lo acepto? ¿Quién nos da esa capacidad? Y entonces ahora volvamos, somos hijos. Pero en los primeros versos de este capítulo dice también, muchos de ustedes me temo que son como niños.
Pero miren, cuando somos niños, se lo voy a poner de esta manera para cerrar. Usted tiene su niño entre los 2 y los 8 años, digamos. Tiene su hijo, su hija. ¿Usted aceptaría que su hija o su hijo le diga, mira, este va a ser mi menú? Y esto es lo que yo quiero comer de aquí en adelante. Ahí parado un Timoteito, un Tomasito, ¿verdad? Parado 2 años y le dice, va, esta va a ser mi lista. Y con una crayola empieza a escribir, yo quiero comer churros, yo quiero comer gaseosa, yo quiero tomar gaseosa. Usted se lo va a aceptar como padre. Pero él quiere eso. Y él está convencido de que esa es la mejor alimentación para él. Porque ha sido bombardeado de todas las formas y él para eso es lo mejor, es lo que sabe bien. Lo salado, lo graso y lo azucarado. Sabe bien. Y entonces usted le dice, no, mira, Tomasito, no, yo te voy a poner en la dieta espinaca. Ah, a mí no me gusta la espinaca. Entonces, ¿está en capacidad de decidir ese niño? ¿Aceptaría usted que le pusiera a él una lista y negociaría usted una lista con él? Entonces así somos todos nosotros como ovejas. Si nosotros queremos churros de alimento, todos los que estamos acá queremos churros, queremos bolis, queremos fresquitoc. ¿Sí? Bueno, no, tomate una botellita de agua. Ay, solo agua hay para cenar. Queremos el azúcar. Y mire el azúcar cómo nos tiene, panzones a todos. Porque el azúcar nos produce la panza a todos. Pero si no va el pichel de fresco en la noche, ay, estamos con la gran cara de papaya ahí en medio de la familia. ¿Sí? Que le dicen, aquí está un refrescante y saludable vaso pichel de agua. No, decimos ahí, no. Y el fresco es previo. Después sigue la gran semita con el café, ya viendo televisión. Entonces somos mal alimentados. Entonces, ¿usted cree que nosotros podríamos venir y decir, no, permítame? A mí los mensajes, hermano pastor, aquí le voy a dar la lista de los mensajes que yo quiero. De esto quiero que me predique, de esto sí, de escatología, perfecto, porque me gusta la escatología. Aquí me va a mantener usted. Pero que nos hablen de despojarnos, de dejar, de nuestros vicios, de nuestra mala crianza. No, de eso no me voy a hablar, por favor, ¿oí? No me voy a hablar. Entonces así estaban los Gálatas. Así llegaron los Gálatas, queriendo hablar con propiedad al apóstol. Y el apóstol les dijo, no, les voy a hablar de Cristo. De Cristo les voy a hablar. Y les voy a dar el mensaje aunque no les guste. Porque no me pagan ustedes, me paga el Señor. Eso les dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y eso se llama ingratitud. Y el Señor lo experimentó. Jehová mismo lo experimentó en Oseas, capítulo número 11. Solo voy a tocar, no voy a introducirme en estos textos, pero sí lo voy a tocar. Capítulo 11, verso 3 dice, yo con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Verso 7, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aún me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo es que lo llaman Altísimo y no lo quieren enaltecer? Esa es una decepción por ingratitud de hijo. Y así nos pasa a muchos como padres que hemos llegado con hijos viejos y los hijos siguieron malcriados. Una ingratitud de hijos. Ingratitud. Se les olvidaron que muchos padres en necesidad, su propio bocado, dejaron de comerlo por dárselo. Sus horas de descanso tuvieron que dárselas por los desvelos, por cuidarlos. Que hubo mucho sacrificio económico para poderlos tener
bien cuidados, para que estuvieran limpios, secos, para que estuvieran saludables. Pero cuando crecieron, se volvieron malcriados. Y dice el Señor, ahí los anduve, ¿verdad?, cuidando de que no se cayeran cuando se tambaleaban, que estaban aprendiendo a caminar. Los tomaba de los brazos, así como muchos de nosotros le poníamos un diaper enrollado, ¿verdad?, al bebé para darlo ahí, que da sus primeros pasos. Pero cuando crecieron fueron malcriados, se olvidaron de sus padres, fueron desagradecidos, fueron ingratos. Y entonces toda esa ingratitud, y todavía me llaman el Altísimo, dice el Señor, pero no me enaltecen. Entonces Pablo tiene que tocar también esto y decir, ¿cómo es posible que me llamen apóstol? ¿Cómo pueden decirme pastor de ustedes? ¿Cómo pueden reconocerme un padre espiritual si a ustedes les molesta el mensaje que les llevo? No me quieren oír. Pero no eran así. Algo ha pasado en el camino y eso es lo que hay que descubrir. Amén. ¿Qué pasó en el camino? ¿Dónde se contaminaron? ¿Dónde nos contagiamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos perturbó? ¿Quién nos preñó con un pensamiento diferente? ¿Quién puso ahí su larva? ¿Quién contaminó? ¿Por qué dejamos ahora? ¿Por qué queremos dejar? Molestos con los líderes, molestos con los pastores, como si alejarnos de los pastores, también nosotros estuviéramos haciéndole un mal a ellos. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y si la tuvo con los de la iglesia de Gálatas, no dudo que el Señor la tendrá con nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque quizás hoy tocaste algunos momentos de, como hijos tenemos, Padre. Como hijos experimentamos. Si hay una preocupación en un padre espiritual, si hay una preocupación en un padre natural, en una madre, es por amor. Es por amor. Y eso genera un temor, no temor por él, sino por la ovejita. ¿Qué le va a pasar a la ovejita? ¿Qué le va a pasar a esa alma? ¿Qué le va a pasar a esa familia que caminó 4 o 5 años y ahora decide abandonarlo todo? Porque el mensaje dolió, porque el mensaje señaló. Porque el mensaje llevaba un antiséptico a esa herida que se había infestado. ¿Y cómo le decimos a la enfermera, cómo le decimos al doctor, no haga ese tratamiento si ya hay infección? No arranque ese tejido. ¿Cómo le vamos a decir eso si ya hay daño? Y si solo lo sobamos y si lo dejamos cubierto, moriremos. Es de vida o muerte entonces. Padre, quita todo eso de nuestros corazones. Que podamos tener docilidad, Señor. Aún creyendo tener la razón, que podamos callar. Aún teniendo la razón, que podamos ser respetuosos con nuestros padres ancianos. Que mejor digan que nunca decimos nada, pero que no salga palabra de nosotros
para no edificar. Que podamos callar y respetar sus decisiones, aunque ya grandes creemos que son absurdas. Que podamos atesorar cualquier mensaje de aquellos que ya sufrieron, de aquellos que ya caminaron, de aquellos que ya pasaron por allí, de aquellos que quizás sin Cristo, pero que la vida los trató y llegaron a la adultez y ahora son capaces de decirnos: ahí no, ahí es duro, allí duele. Para que todo pastor, todo hombre de Dios pueda sentir en su corazón de que su trabajo no ha sido en vano. Gracias, Padre Celestial.